las voy a presentar más o menos como se me ocurre. Excelente. Así no los molesto, viste que no estoy del todo bien. Ahí voy. Bueno, si Ahí se estamos corta alguno grabando. que me avise por WhatsApp, ¿está? Me mandan un mensaje. Yo no te voy a Bueno, chicos, interrumpir vamos, más ahora arrancamos. vos. Bueno, Hacemos lo ¿qué mismo son que los vos. materiales cerámicos? Los materiales cerámicos, chicos, son todo aquello que no son ni polímeros ni materiales metálicos. Y ahí hay una definición que dice los materiales cerámicos son sólidos formados por sustancias inorgánicas. La verdad que los materiales cerámicos son todos aquellos, se han colocado en esta clasificación todos aquellos materiales que no son ni los metales ni los polímeros. ¿Por qué? Bueno, porque son una gran cantidad de tipos de materiales que generalmente sí es cierto que están compuestos por algunas sustancias inorgánicas. No obstante, hay algunos cerámicos orgánicos, pero bueno, son los menores. O sea, Los cerámicos, sí, es un rejunte de tipos de materiales que no son ni metales ni polímeros. Eso, materiales que no tienen una clasificación muy perfecta, el eh, descarte. y podríamos decir, se juntan acá. Y por ejemplo, van a tener desde insumos que se usan en el uso doméstico, algunos aspectos, algunos elementos que se utilizan en la industria automotriz, como catalizadores, filtros cerámicos, algunos termistores, bueno, algunos rotores cerámicos. Y Las después bujías hay unos también, ¿no? cerámicos de... ¿eh? Las bujías también están hechas de eso, Sí, las ¿no? bujías también están hechas con O... un cerámico. Ah, ok. Y después las barreras térmicas, después hay algunos que se utilizan en la industria aeroespacial, y acá comienza un poco el grupo de materiales, que lo van a ver con Dante más específicamente, que son materiales de diseño, ¿no es cierto? Que son materiales que se desarrollan con usos sumamente específicos, ¿no? Como por ejemplo para barreras técnicas en los transbordadores, para celdas de combustión, bueno, para ventanas de vidrio para alta presión y alta temperatura. Y bueno, y después tenemos, ahora en la medicina se utilizan algunas prótesis, después vamos a ver que hay materiales más complejos, como, bueno, que se utilizan ¿cómo se dice? Para la medicina, la producción tipo 3D. De hecho, bueno, Nahuel trabaja en espuma metálica en su grupo de investigación y desarrollan estos aspectos. Y después para usos militares, bueno, hay mucho de diseño, ¿no? En los cerámicos, pero básicamente los materiales cerámicos nosotros, acá hay algunas otras cosas, ¿no? También hay un grupo de superconductores, de aisladores desde el punto de vista electrónico, algunos que se usan como fibras ópticas, comunicaciones, y después básicamente los más tradicionales que son los cerámicos, las tejas, a ver un poquitito ahora, ¿no? Bien. Profe, ¿el Bueno, vidrio es considerado un cerámico? Pregunta Claudio. el vidrio es un cerámico, sí, es un cerámico porque su composición es óxido de silicio. Lo que pasa es que ahí lo que modifica es la estructura, que es una estructura amorfa, es decir, es un líquido subenfriado. Es como si fuera el dulce de leche que vos lo ponés en el congelador, digamos, o un día de frío lo sacabas hoy a la mañana, lo ponías afuera al tarro dulce de leche, y cuando lo querías hacer correr lo podías dar vuelta y no iba a correr, porque su viscosidad era muy alta. El vidrio es eso, en definitiva, ¿sí? Material. Y bueno, evidentemente la ausencia de cristalinidad también lleva aparejada la ausencia de capacidad de formación plástica, ¿no? Entonces se va a deformar, pero como un plástico, pero como un material, digamos, como el dulce de leche, como si ustedes paran dulce de leche, en forma líquida, ¿no? No va a tener de formación sólido como los materiales metálicos, que son altamente cristalinos. Bueno, acá hay una breve reseña histórica, está subido, esto así para que ustedes lo vean, y generalmente son materiales muy antiguos, ¿no es cierto? Son los principales materiales. El hombre descubre el proceso de lo que se llama sinterización. La sinterización es una difusión de superficie, de átomos superficiales a alta temperatura con una cierta actividad. Y eso hace que ustedes compren un poquito de arcilla,
la modelen en un cacharrito y la ponen al horno y bueno, y eso se une, se produce la unión, ¿no? Ese proceso es el proceso de sinderización. Bueno, en el año 87 aparece el superconductor y ahí empiezan a aparecer básicamente dos grandes, bueno, acá hay una historia, ¿no? Después la miran tranquilitos. Esto es interesante. Acá están los dos grandes grupos en los que se dividen los cerámicos en la actualidad. Básicamente se dividen en cerámicos tradicionales, una cerámica, un material cerámico, un pedazo de porcelanato, y materiales de método de síntesis y procesamiento, puede ser algún aislador muy perfecto, algún motor cerámico, algún pistón cerámico, ¿sí? Que básicamente el efecto está hecho básicamente de los tradicionales, es por bonificación de las materias primas. ¿Qué significa? Y bueno, yo tomo una materia prima, acá empieza el proceso que vamos a ver con Dante, el polímero pasa lo mismo, que es la creación. Profesor, Yo voy empezando a decir, sí, buenas tardes. El tema de los sí. cerámicos, lo que lo favorece en algunos casos que no se altera por el tema de la temperatura, ¿no? Porque, por ejemplo, se acuerda que en un momento No, no es que no se altera. El cerámico conserva las propiedades mecánicas a alta temperatura. Exacto. O sea, las Porque propiedades mecánicas que vos... Sí, en un momento se acuerda que hicieron un auto de carrera con un motor cerámico. claro, no tiene dilatación. Claro, Sí, eso sí. Sí, y es bastante... Lo que pasa es que es muy costoso hacer algo de cerámica porque la bonificación de la materia prima es costosa, ¿no es cierto? Ustedes tienen que llegar a un grano uniforme y de las mismas características morfológicas. Vamos a explicar un poquito de eso. Pero generalmente la materia prima. Si ustedes agarran un poco de arcilla, esa arcilla le ponen un poco de cromita, le ponen un poco de cal, le ponen un poco de barro, o le ponen un poquito de acerrín, la mezclan, la pisonean bien, la pisan bien y después le dan forma de un ladrillo y luego ese ladrillo que lo dejaron abrir un rato al aire, lo meten en una hornalla y lo cocinan, tienen un ladrillo común. Ahí es un cerámico tradicional, no hubo gran bonificación. Profe, ¿y de Ahora después la avanzado? otra, ¿eh? ¿Y de avanzado, Y el ejemplo? avanzado, no, en el avanzado vos tenés que lograr un grano uniforme, de tal manera que cuando se sintetice, cada uno digamos, de los puntos que vos tomes del material cerámico, no presente características morfológicas diferentes. Entonces, vos vas a tener ahí, necesitas métodos de síntesis y procesamiento que te permitan eliminar la porosidad. Porque lo que diferencia a un cerámico tradicional de un cerámico avanzado es el grado de porosidad que tiene, o la densidad, dicho de otra manera. Si tiene mucha porosidad, tiene baja densidad. Si tiene alta densidad, tiene baja porosidad. ¿Yo qué digo? Bueno, si un material es tradicional, significa que tiene alta porosidad y baja densidad. En cambio, yo tengo un material que tiende a ser un cerámico avanzado, nos vamos a encontrar con que tiene una muy alta densidad y una muy baja porosidad. ¿Sí? Entiendo. Fíjense que, por ejemplo, ahí tienen, generalmente la estructura cristalina es normal en el material tradicional, normal, vamos a explicar después qué es normal, y en las nuevas la característica cristalina es uniforme, ¿no? Sin cambios morfológicos, nada de ese tipo. Y después la densidad es del 40-50% en un tradicional, que es el gran tamaño, y la densidad del 98% mayor. Y en cuanto al tamaño de los defectos, estamos hablando de tamaño de defectos de milímetros de un poro, mientras que estamos hablando en los nuevos de defectos de micrómetros. Y después estamos hablando de un material que tiene entre 1,5 kg y 8 kilos por milímetro cuadrado de resistencia a materiales que tienen entre 20 y 150. Ahora bien, de acuerdo a las propiedades que yo quiera obtener, que yo necesite, voy a poder diseñar el material. Básicamente, en el rubro de los cerámicos tradicionales que ustedes conocen para la construcción de un hogar, nada,
son todos más o menos parecidos. Son los 5 o 6 óxidos, digamos, que están en la naturaleza, combinados y morfológicamente asociados de distintas maneras. Bueno, acá hay un poquito de los cerámicos tradicionales. La cerámica roja, los refractarios, producto de cerámico blanco, una tacita, vidricato, el cemento Portland, que es un colable, vamos a ver después, muy interesante. El ejercicio les pregunta sobre qué es más conveniente, ¿no? Hacer una casa de cemento Portland, una casa de hormigón armado, una casa de ladrillo, por el sistema tradicional. Bueno, ahí tienen que un poco ustedes mirar los beneficios, ¿no? Y bueno, acá algunas de las características, ¿no? Son productos con poco o ningún beneficio, son múltiples fases durante la calcinación y tienen muchas aplicaciones para cada composición. O sea, la composición, digamos, cuanto más tratás, el tema es tender a uniformizar el grano, ¿cierto? Ustedes quieren lograr un buen cerámico, tienen que uniformizar el grano. Entonces, bueno, cuanto más más fino sea el grano, mejor calidad va a ser el ladrillo o la tacita o lo que quieran hacer. Y después, dentro de los cerámicos avanzados, hay una gran cantidad de diseño, como las ferritas magnéticas, que se usan los trenes de alta velocidad, con esas composiciones, por ejemplo, óxido de hierro bárico, ¿sí? Con composiciones de manganín y óxido de hierro, bueno, con nitruros, materiales estructurales como el nitruro de aluminio, el nitruro de boro, ¿sí? El tetranitruro de silicio, el carburo de silicio, que son utilizados en muchos de los motores, algunos materiales compuestos que se usan para la formación de bombas resistentes y esas cosas, y materiales para electrónica como el titanato de bario, después las vitrocerámicas, y bueno, fíjense que hay una cantidad de materiales ahí nuevos que se llaman cerámicos avanzados, donde lo que busco son propiedades muy específicas y yo le hago al material un tratamiento sumamente específico, ¿no? Bueno, acá la tabla que siempre comparamos, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, si ustedes se fijan, el cerámico tiene baja densidad, una temperatura de fusión alta, un módulo elástico muy alto, es decir, es muy rígido. Módulo de elasticidad, pregunta del final. Si yo les digo, ¿qué define el módulo de elasticidad? ¿Qué define? ¿Qué propiedad del material define? No estoy leyendo. ¿Capacidad de formación plástica? Elastoplástica de un material, ¿no? ¿Qué definía el módulo de elasticidad? ¿Qué propiedad definía? Esto es pregunta de coloquio, es amarilla. La ductibilidad. La capacidad de formar ¿La atracción? elásticamente y volver. La rigidez, ¿se acuerdan? Cuanto más alto, más grande es el módulo de elasticidad, más rígido es el material. ¿Lo anotaron todos? Lo sabía como módulo de John. Como módulo de Young. Exactamente. Cuanto más alto es, más rígido es el material. Pregunta, si no la saben, amarilla. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, perfecto. Sí, profesor. profe, ya está anotado. Anotado. La reactividad, bueno, todo el rango es reactivo. Y después tiene una fractura frágil. ¿Por qué tiene una fractura frágil? Bueno, después lo vamos a explicar bien, pero es básicamente por tipo de unión que tiene estructuras abiertas, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ¿qué ventajas tienen los materiales cerámicos? Los materiales tradicionales cerámicos, ¿no? Pueden encontrar algunos que tienen esta característica. Bueno, acá anótense todo, vayan anotándose al lado de lo que yo voy explicando, ¿no es cierto? Así que os voy a mirar a la cara, porque me gusta mirar a la cara a mis alumnos, y sobre todo cuando les digo esto que les voy a tomar. Así que voy a decírselos en la cara, para que después no digan que no se los dije en la cara. Bien, entonces, vamos a empezar. ¿Por qué mayor densidad es una ventaja? Y bueno, porque no tenés poros, básicamente.
¿sí? No tenés macro defectos. Nosotros, por ejemplo, estudiamos los defectos. Habíamos dicho que había defectos puntuales, defectos que eran eran las vacancias, los defectos lineales, que eran las dislocaciones, los defectos de área, que eran los límites de grano, defectos volumétricos. Pero nunca le dimos bola en los materiales metálicos a los defectos volumétricos porque no estudiamos el procesamiento. Pero acá sí entran en juego los defectos volumétricos, que son los poros. Mucho poro te genera baja densidad y por lo tanto te indica eso la baja densidad, ¿no? No porque el material tenga baja densidad, sino te está indicando esa característica. ¿Sí? Se llama densidad relativa. La densidad real del producto procesado es la densidad relativa, y la densidad del material con que haces el producto se llama densidad. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Qué era densidad relativa, profe? Y la densidad relativa es cuando el material está procesado, que es la que tiene en cuenta la porosidad. Entonces voy a decir, ¿qué densidad relativa tiene? Vos podés tener un ladrillo, por ejemplo, aislante. El ladrillo aislante es livianito. Y puede estar hecho de sílice, pero es livianito. ¿Por qué es livianito? Que tenés mucha porosidad para evitar que traspase el calor, ¿no? El aire actúa como un aislante, la burbujita de aire dentro del ladrillo. Ahora, Profe, perdón, ¿es aparente? mayor o menor densidad? la densidad aparente siempre es menor que la densidad. ¿Cómo? Perdón. La densidad aparente es la densidad del producto procesado, lo que les estaba explicando. Vos vas a tener un material, la densidad de la sílice es la densidad de la sílice. Ahora, échanle un ladrillo refractario, es mucho más grande que en un ladrillo aislante. Porque en el aislante busco tener bastante porosidad para tratar de romper el puente térmico, ¿no? Para que la energía se traspase lo menos posible. La densidad aparente es la del material procesado y la densidad relativa, perdón, porque se me La confundí. densidad real es la que tiene el producto. Agarrá un kilo de sílice y la pesás, y medís la densidad de la sílice. Esa densidad es la densidad de la sílice. Ahora, cuando la procesás, va a tener una densidad aparente, así tiene mucha porosidad o poca porosidad. Si quedó un ladrillo con mucha porosidad, te va a quedar un material que es un aislante. En cambio, si tenés y que es frágil, va a ser frágil porque tiene mucha porosidad y va a ser aislante. Si no, se va a convertir en un material refractario con mucha densidad aparente, que lo que te está diciendo es que tiene que transmitir un poquito más el calor, pero es refractario y además es bien duro, de tal manera que si le cae un cacho de hierro arriba no se rompe. Es lo que cae. Bien. Profe, perdón, yo me reconfundí, hice una mezcla de todo. O sea, ¿es mejor que tenga mayor densidad o menor? Eso No. ya se me mezcló todo. La pregunta es, Depende para qué lo quieras, Mili. Depende. ¿para qué lo querés, Mili? ¿Para la estufa de tu casa? Sí, no sé. Bueno, para la estufa de tu casa te conviene que tenga mucha porosidad, te conviene que tenga mucha porosidad para que sea aislante. ¿Sí? Para que no transmita el calor. Ahora, Y si lo tiene tenés, mucha porosidad, tiene mayor densidad. mayor menor densidad, densidad. va a transmitir Menor más, densidad. si tiene mucha porosidad, menor densidad. Si tiene poca porosidad, va a tener mayor densidad y mayor resistencia mecánica. Y mayor conductividad. ¿Sí? ¿Estamos ahora, Miri, o no? Sí, ahora sí, gracias, profe. Podés preguntar, hasta las 12 de la noche estamos todos acá para estar, no tenemos problema. Bien. Profe, una consulta. Entonces yo agarro un cacho de piedra pómez, ¿Sí? que tiene una poca porosidad altísima. Sí. ¿Tiene poca porosidad o mucha la piedra pómez? Tiene mucha porosidad. qué sé yo. La piedra pómez tiene mucha porosidad, es muy livianita. Mucha porosidad, correcto. Bien. Sí. Y entonces me va a servir para aislar. Para aislar, sí, para aislar. Perfecto. Buenísimo. Ya está. Y Quedaron cerradas todas las tiene dudas. la finalidad que te va a sacar los callos, porque bueno, como tenés Sí, bueno, obviamente, no la voy a usar para aislar, la voy a usar para otra cosa. una razón, Pero claro. es la primera que se me ocurrió. Sí, claro, tiene mucha aislación. ¿Sí?
Todo lo que sea aire genera la ruptura del puente térmico, ¿no? Recuerden eso. ¿Sí? Por eso el doble vidriado. Porque justamente la ausencia del espejo genera la ruptura del puente térmico. Entonces aísla mucho más la temperatura exterior. Por eso ustedes pueden hacer paredes doble, el famoso emplacado entre una espuma de poliuretano. Profesor, ahí es como el tema de las ventanas estas que son aislantes térmicas, que tienen un Las ventanas rompen el puente térmico son doble vidriado hermético. Son doble vidriado, entonces no hay continuidad del puente térmico porque no hay continuidad de estado sólido. Tal cual. Perfecto. Y aíslan bastante. Profe, ¿no? las Fundamental. La refractaria dijo que eran menos, me pareció escuchar más poroso. Pero El material eso está bien, refractario, No, cuanto el más, refractario no tiene. cuanto más densidad tiene el material, más refractario es. O sea, tiene que Porque ser más se denso. supone que, no, porque se supone que es función del calor específico. ¿Se acuerdan que era calor específico? Era la actividad de calor necesario. calor que se necesita, necesario, para elevar un grado en un gramo de materia. ¿Se acuerdan eso? Sí, entonces sería delta. Porque va a ser más denso y va a poder conservar más energía. Tener mayor cantidad de mayor cantidad de material. Al tener mayor cantidad de material, tiene mayor cantidad de masa para conservar el calor. Claro. ¿Está bien? Pero eso no siempre es bueno, porque el refractario lo que hace es, vos le tenés que dar todo el calor y después lo conserva, no lo transmite. Lo refracta. Ahora, No, pero para yo eso, les hago esta para pregunta eso tiene que ser poroso, tiene que ser denso. Tiene que ser denso, sí, el material Por eso refractario. estaba. Pero el aislante, no. El aislante tiene que ser poroso. Una mantiene ese calor que absorbe. Claro, no mantiene ese calor que absorbe. O sea. Una Claro. consulta. Sí. Porque me estoy haciendo un matete con el tema del aislante. ¿El refractario no es un aislante térmico? Es un aislante, pero no es tan aislante. No es la función exacta mantener el calor, sino es mantener el calor dentro del material. A través de No deformarse. y volcarlo nuevamente hacia el lugar de donde lo recibió. Ese es el efecto refractario. El aislante lo que hace es que no se escape el calor. Entonces, igual O sea que el ladrillo refractario debería tener como dos tipos de materiales dentro. La primera No, parte que no. debería... Vos tenés que diseñar. Yo te diseño una salamandra. ¿Cómo diseñar la salamandra? Piso, ladrillo refractario. No quiero decir una base de ladrillo aislante y después una base de ladrillo refractario. ¿Por qué? Porque voy a tirar la línea arriba, voy a revolear, se va a caer un tunco, entonces tengo que evitar que tenga resistencia mecánica y pase el calor. Que el calor que absorba me lo refracte para arriba, no que me lo pase para abajo. Profesor. De los costados, que no voy a tirar ladrillos, pongo ladrillos aislantes, que lo único que hacen es evitar que el ladrillo se fugue por la carcasa de acero de la salamandra. Claro, hay ladrillos refractarios por que eso tienen como cuando una se textura apaga de frente lento. diferente a la de atrás. Y atrás son más porosos y adelante menos y son más Cuando duros. vos pones un ladrillo más poroso, buscás aislar, Claro. no que refracte. Y en el otro caso buscás resistencia mecánica, porque si igual mismo ladrillo escrito que tenés poroso, vos le tirás un tronco de quebracho arriba, lo vas a partir. Exacto. Ok. ¿Entiendes? Siempre sí, vas sí. a tener ladrillo en las paredes, por decir, una salamandra, y el piso con una capa de ladrillo aislante, de algún material molido, ¿sí? Acá la pregunta del millón. Mañana me hago un horno de barro. Digamos, el material tiene que ser sumamente refractario. ¿Lo puedo hacer de ladrillo refractario tipo de los hornos o no? ¿Qué me recomiendan? Que sí, profesor. Para mí que sí. Que sí. Yo por lo menos. Pero para el por ejemplo, interior. Para el interior, todo Para de el ladrillo interior, sí. refractario en el interior. Todo de ladrillo refractario en el interior. Así Para me lo mantener la recomiendan. temperatura, profesor. Perfecto, bien. Y ¿Y pero cómo la me verdad recomiendan es que eso para hacer el lechón este fin de semana? Y para claro, que no se yo, por deforme con ejemplo, el calor. yo iba a decir que. Perdón. Escucho, sí. Pero no es que el barro es lo que le proporciona la aislación térmica al horno de barro para que se mantenga caliente con el ladrillo común nomás.
Sí, y el refractario también parece. Acá me están recomendando, no sé. Díganme, Yo tengo por que hacer ejemplo, lechón este fin de semana. Se le pone en el piso y Si no sobre salgo, la por no los desapruebo, pero si arruino el lechón, los desapruebo. Yo voto que sí. Y me miro un tuto. Yo para por mí no. ejemplo, en mi parrilla tengo O sea, ladrillo refractario. Todo, Mal. usted dice el piso y la ¿Qué pared piensa de la ladrillo ladrillo? refractario. Claro, Eso dice. ¿cuál es el problema de usar refractario en un horno? Porque o sea, el refractario sirve para el piso. O sea, yo tengo un horno de barro en No, casa también y, sirve para y las arriba. paredes están Lo que hechas de pasa, ladrillo lo que común. pasa que yo lo que me va a pasar es que yo voy a empezar a las 6 de la mañana, ponerle, a las 7 de la mañana es el lechón. ¿Está bien? Si el lechón me lleva, qué sé yo, si el lechón me lleva 4 horas, empezaré a las 3:30, 4 horas me lleva un lechón, empezaré a las, qué sé yo, a las 7 de la mañana, calentar el horno. Yo le puse ladrillo refractario para elevar la temperatura de ese refractario, y va a absorber un montón de energía porque su capacidad calorífica es alta, es decir, que le tengo que entregar muchísima energía para elevar un grado su costo, que después lo voy a mantener. Lo más probable es que termine siendo el lechón a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque el horno no se va a terminar de calentar nunca, ¿se entiende? Por eso los hornos son de barro. ¿Por qué? Porque no los hacen ladrillo refractario, o si lo hacen con algún aislante o con alguna tejuela de estrellas amarillas rojizas que son de arcilla. ¿Por qué? Porque necesito que el horno tome temperatura rápidamente, aunque después la pierda rápidamente. Porque yo no voy a fundir aluminio, no necesito conservar la temperatura para aluminio o acero. ¿Se entiende? Lo que necesito es conservar la temperatura, lograr que la temperatura se eleve rápidamente, se conserve rápidamente y después al cabo de un tiempo se apaga. Entonces recuerda, horno de Por eso barro, los de barro o con tejuelas de arcilla. Si la hicieron con ladrillos refractarios de horno, la ruta. Sí, Por eso los altos hornos cuando se apagan tardan 3, 4 días o veces más para poder ingresar a hacer el mantenimiento. Y los hornos lo mismo. Con los Y por eso hornos no se apagan, porque si no tardas un montón. Por eso no se apagan, porque si no tendrías que estar todo el tiempo calentando el gasto energético que significa volver a darle todo el calor al refractario para que lo mantenga sería altísimo. ¿Está bien? Entonces, ante la tentación ingenieril de ponerle ladrillo refractario a la parrilla, no, tejuela de arcilla. Son medias y amarillas, o si no, un hornito de barro hecho con barro. ¿Sí? Se llama con el chamote, se hace. Chamote es, ¿vieron ese barro que se junta para hacer los ladrillos de refractario? Lo hacen con el ladrillo común y lo revisten con ese ladrillo y va como trompada. ¿Sí? Yo no sé qué hago explicando estas cosas, esto es muy ingenieril, ¿no? Alguna aplicación práctica, parece que... Nunca está de más, No, profe. pero Nunca sabemos cuándo lo vamos a usar. Se voló la... El día que nos sí, pregunte, verdad, se fue de ¿quién me puso carajo, un ¿no? hornito de barro? Cerramos el Porque caño, estamos haciendo haciendo un lechón. leña con el horno de barro. No hablen de a uno porque no se entiende nada. Pasa que a veces los ejemplos los hacen entender más que un montón de cosas, porque los hace ver la realidad. Claro, capaz explicabas esto con palabras más complejas y nos quedamos ahí. Igual por la duda yo le iba a decir que me lo enseñó el ingeniero Pelayo. O sea, por la duda me dijo que no se usa. Por la duda. Mira, a ver yo si te después digo, me como lo ingeniero, me dice, pero en el lechón muy bien. Ingeniero gastronómico. No, no sé, viste, me gusta comer lechón, o sea, nosotros hemos probado todas las técnicas. La temperatura, miren, comer lechón y todo. Horno revenido, sacado del revenido, 138 grados, 140 grados, sale la pieza revenida, meten el lechón, 1 horita y media, 2 horitas. Hace Fundamental, casita de fundamental. lechón. No, el lechón se come, chico, el come lechón, no voy a dar mi opinión. Sale con gusto a metal ese. Sale con gusto a metal. Sí, todo lo que hay en la fundición, nada, todo lo que está caliente se cocina ahí arriba, así que no hay problema. Chicos. Profe, con el tema del horno de barro, ¿puede hacer como un resumen de qué materiales? Sí, generalmente lo que vas a hacer es una estructura de acero, vas a hacer sobre esa estructura de acero, vas a pegar todos los ladrillos y después vas a revestir internamente, que se te vaya cayendo, y externamente con el chamote. Chamote es una mezcla de arcilla, ¿sí? Puedes comprar arcilla en polvo para hacer la mezcla, si no, viste, en los hornos de ladrillo te venden, compras una cantidad, una carretilla,
y se la pasás por arriba y la tachás. Por eso el horno tiene cero de cocción, salvo esos hornos que tienen carísimos. Además, vos lo haces así, lo fracheás todo y lo dejás bien terminado al horno. Y de adentro se te va a ir cayendo ese chamote porque en la dilatación térmica y el cierre se te va cayendo, porque la dilatación térmica no. Pero lo vas reponiendo eso, y después lo vas emparchando todo de afuera. Y así que bueno, nada, te va a quedar muy bien ahí. Y eso vale. Y el piso sí, el piso lo puedes hacer en ladrillo refractario. No hay problema. ¿Sí? Bien. Perfecto, gracias. ¿Se entendió? Cosas importantes, no sé. Próximamente hay que hacer un manual de materiales con ejemplos culinarios. Claro, exactamente. Podés cambiar alguna cosa. Bueno, no, entender el concepto. Y por eso los hornos, lo que decía Milagro, no se apagan los hornos. ¿Por qué no se apagan? Porque, bueno, nada, querés conservar el calor que tenés adentro. Por eso justamente lo prendés, haces el calentamiento. También hay un problema de polimorfismo, que después lo vamos a ver un poquito. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Sigamos con las propiedades, ¿les parece? Bueno, profe. Entonces, las propiedades son, primero tiene un alto punto de fusión. ¿Qué significa un alto punto de fusión? Que está por encima de los 1600 grados, los materiales cerámicos tradicionales, y esto se debe al tipo de unión que tiene. Los materiales cerámicos presentan dos tipos de uniones, preferentemente, que son la unión iónica y la unión covalente, que son dos uniones de alta energía. Como son dos uniones de alta energía, presentan un muy alto punto de fusión. ¿Qué significa el alto punto de fusión? Bueno, que este alto punto de fusión va a ir también relacionado a la estabilidad de las propiedades mecánicas. Es decir, algo que va a pasar siempre con los materiales cerámicos es que los materiales cerámicos mantienen sus propiedades mecánicas hasta casi la temperatura de fusión. ¿Qué pasa con un acero si yo lo empiezo a calentar? Se ablanda. Se ablanda, pero a un tercio ya se empieza a ablandar bastante. Entonces, para evitar que se vaya ablandando, acá no va a pasar lo mismo con los materiales cerámicos. Van a conservar sus propiedades mecánicas hasta muy cercanos a su temperatura de fusión. ¿Sí? Menos mal que no se ablanda la cerámica, pues se viene el horno de barro, la parrilla abajo, o sea, se empiezan a deformar. Claro. No, para eso le pusiste una estructura de acero, que recubriste. No, seguro, pero digamos que... ¿Por qué tiene la forma? Bueno, ahora vamos a explicar por qué tiene esa forma el horno de barro. No se tiende a romper, a desgranar tan fácilmente, se hace una estructura rígida, o sea... Claro, pero no, vamos a explicar algo ahora, Luis, vamos a explicar algo más, vamos a ver algo más. Después, bueno, nada, también tienen muy alta dureza, eso también es porque la energía de la unión es muy grande. Tienen resistencia a la oxidación, especialmente del agua, porque tienen muy alta estabilidad. ¿Por qué? Porque generalmente son óxidos o sulfuros. Entonces, esos materiales, si ustedes recuerden, la estabilidad química estaba asociada a la energía libre del compuesto, ¿sí? Era delta H menos T por delta F. Sí. Una pregunta, ¿son de dilatar mucho con la temperatura o no? Algunos sí, otros no. Depende del porcentaje, pero vos necesitás que dilate un poquito el material. ¿Sí? Tratás de que dilate lo menos posible. Lo importante no es que dilate el material porque le podés hacer una junta. Lo importante es que no se produzca ningún cambio polimórfico en alguna zona del horno. O sea, las transformaciones polimórficas que van asociadas a digamos, las estructuras polimórficas que van asociadas, digamos, a los cambios de volumen, porque ese es un problema. Una gran cosa importante es que las estructuras polimórficas van asociadas a los cambios de volumen. Entonces, ¿por qué vos calentás el horno tenés curvas de calentamiento? Bueno, porque la transición, todo el horno lo tiene que hacer junto. Entonces, ¿vos qué haces? Suponete que vos tenés un horno nuevo, ¿sí? Te toca un horno con sílice, con un alto porcentaje de sílice. Entonces lo que vas a hacer es llevarlo hasta cercano al proceso de transformación de la sílice en cristobalita. Entonces lo llevas lento hasta que llegas. Cuando llegas a la transformación, dejás
por 10 grados debajo, dejas todo el horno por 10 grados debajo de esa temperatura. Lo dejas 12 horas, 20 horas. ¿Para qué? Para que todo el horno esté a la misma temperatura. De tal manera que cuando vos levantes la temperatura y se produzca la transformación, lo que ocurra es que esa transformación se dé en todo el horno casi homogéneamente. Entonces no se produce un cambio volumétrico en algunas zonas, que sería lo que produciría el astillamiento del horno. Eres parecido a lo que pasaba cuando queríamos llegar a la martencita, pero queríamos que llegue la superficie y el núcleo de la pieza con la misma temperatura. Sí, no es parecido, eso es otra cosa. No, acá vos no querés que se produzca la transformación, entonces acompañás todas las zonas estén a la misma temperatura, Natán. Que puede pasar que quedó una punta muy fría y la otra cambia volumétricamente, se expande, la otra no se alcanza a expandir, o al revés, o una queda con un volumen determinado y la otra se achica y se termina cayendo todo el horno. Claro. Bien. Sigamos. Bueno, Profe, después tienen, ¿sí? Había dicho que la estabilidad química estaba muy relacionada al tipo de óxido, a la energía libre. Saben que el óxido tiene una energía libre negativa muy alta, una alta estabilidad. La estabilidad de los compuestos está asociada a la energía libre. Los óxidos los sulfuros son más estables que los óxidos, y los óxidos son más estables que los metales. ¿Sí? Claro, en este caso no hay mucha energía libre, ¿no, profe? Los electrones no están libres. ¿Cómo? Perdón, Milagro. Creo que se superpuso, que por eso en este caso, como no están los electrones libres, no hay energía libre y por eso se dice que serían más estables. No, obedece a un proceso termodinámico que tiene que ver con la entalpía y la entropía. Acordate, la energía libre es delta G es igual a delta H menos T por delta S. ¿Sí? Acordate, o sea, tiene que ver con el factor entrópico que tengas y el factor termodinámico. Es una cuestión termodinámica. ¿Sí? Que es función de la temperatura. Eso lo deben haber visto en química. Pero si tienen ganas de sufrir, lo explico ahora, pero es un pizarrón. Pero recuérdense que... Sigamos con las propiedades. Esto va a dar. Pero siempre acordate que los compuestos óxidos son muy estables. No los vas a poder diluir, ¿está bien? ¿Qué significa estable? ¿Qué pasa con, por ejemplo, el cloruro de sodio? ¿Es un compuesto estable o inestable? Inestable. Inestable, perfecto. ¿Por qué? Se compone Porque rápido. tiene una alta polaridad ese compuesto. Yo lo tiro en agua y ¿qué pasa con el cloruro de sodio? Por un lado queda el cloruro, el ion cloruro, y por el otro lado el ion sodio. Si yo tiro arena en un electrolito, pongámosle en ácido sulfúrico, ¿se disuelve? No. ¿Entienden? En cambio, cualquier metal que ustedes tiren en ácido sulfúrico se va a disolver. Eso es un síntoma de la estabilidad, ¿sí? Del compuesto. Por eso los óxidos, que son los que conforman los materiales cerámicos, no se oxidan. No son atacados por casi nada, pero bueno, puede haber alguna cosa que los ataque. El jugo Tang mancha la cerámica, por ejemplo. Si esta noche quieren ganarse el cielo, agarren un jugo Tang, lo tiran en el piso del porcelanato de su madre o su padre, y bueno, ven qué reacción tienen. ¿En serio lo mancha, profesor? Hace la prueba, Camilo, no te hagas problema. No. Por eso hay cerámicas No que hace falta que vos me creas. Andá, agarrás la cosa, lavandina. la tirás ese jugo Tang, ¿eh? Por eso hay cerámicas que las come la cerveza o la lavandina, que vos te cae lavandina o cerveza ahí y como que se va comiendo si queda muy seguido. Se va comiendo, ¿Al exactamente. porcelanato qué es lo que generalmente lo comen? ¿Qué No, producto lo atacan los ácidos, digamos, los ácidos de los alimentos, los ácidos orgánicos atacan casi cualquier cerámica. Muy raro que no te la ataquen. Pero es un problema. Pero digo, el jugo Tang es muy, muy gracioso porque a veces cae en el piso y mancha el piso. Pueden hacer el experimento, no necesitan creerme a mí. Agarran y la tiran, ¿no? Y la tiran Verifíquelo usted mismo, profe. ¿Por qué no nos manda un video de usted intentando? Estaría bueno, Estaría bueno. Le creemos, profe, le creemos. ¿A quién culpamos? Yo ya estoy convencido, para mí es una fe.
Imagínense, me voy a poner en riesgo mi vida Propio porque seguir. ustedes aprenden capaz algo que después se lo olvidan a la salida. Y yo puse en riesgo mi vida. Así que bueno, no. Elijo creer. Muy bien, Francisco. Bueno. Después tienen la densidad. Bueno, la densidad obviamente son siempre, le puedo dar la densidad que yo quiero al material. Eso es una de las ventajas. Después tienen muy baja conductividad eléctrica. Eso es debido a que no hay electrones libres. Ahí sí, lo que decía Milagro, como las uniones químicas que yo utilizo son la iónica y la covalente, ¿sí? Nada, la conductividad térmica es muy baja. Profe. Lo que dijimos, resistencia mecánica a alta temperatura y tienen un módulo elástico. Y generalmente voy a agregar dos más, que van a aparecer después en otras filminas, tienen muy alta resistencia a la compresión y muy baja resistencia a la tracción. ¿Por qué? Bueno, porque la porosidad, si yo tracciono con la porosidad, el área efectiva de resistencia es muy baja. Yo tengo el 50% de porosidad. La densidad del 50% significa que el 50% de lo que estoy, digamos, traccionando es aire. Ahora, si yo como, ese poro se anula, ¿cierto? Entonces, siempre, regla de oro, los materiales cerámicos trabajan siempre a la compresión. Siempre debemos hacer trabajar materiales cerámicos a la compresión. Por eso, los romanos dominaban el arco. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan el Sin arco? tanta explicación, lo habíamos escuchado en estabilidad 1. No había Muy explicado bien. mucho de por qué, pero en estabilidad 1 nos explicaban que era compresión siempre y nunca tracción. Exactamente. Porque los materiales cerámicos trabajan a la compresión. ¿Sí? Y acá podemos decir dos cosas. Fíjense que todas las construcciones romanas están basadas sobre arcos. Y si ustedes se fijan, las puertas antiguas de las casas antiguas y las galerías eran en arco. ¿Sí? Porque no se conocía el pórtico. El concepto de pórtico, eso fue inventado después. No existía el concepto de viga. Entonces, como material cerámico, se formaba en ese aspecto. Y si vamos al horno de barro, el horno de barro tiene esta misma forma, porque trabaja la compresión. Y voy a agregar un dato histórico, ya que total esta clase ya se fue al carajo. Vamos a citar a la Biblia, que en una parte Jesús dice, la piedra que desecharon los constructores resultó ser la piedra angular. Hay una frase en una parte de la Biblia que dice eso. ¿Qué significa? ¿Qué era la piedra angular? La piedra angular era que vos llegabas con todo ladrillo poniéndolo así y te quedaba un ángulo así. Y en ese ángulo vos encontrabas la piedra justa que la clavabas y le cerraba la compresión. ¿Se entiende? Todos venían así, taca, 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 quedaba esto y ahí ustedes metían la piedra angular. ¿Sí? Digo por si alguna vez escuchan la frase de la Biblia que es muy interesante, que dice, la piedra que desecharon los constructores será la piedra angular. Bueno, es eso. Listo, ya la clase arrancó, así que seguimos con la materia. Consulta. Sí. Al ser poroso, si trabaja la compresión, ¿no tiende a deformarse, a absorber por los poros? No. No, absorbe, obviamente se va modificando un poquito el cerámico. Pero como trabaja la compresión, medio se va aumentando. No te digo que aparece pero sí, como hay un desplazamiento. Sí, hay una afirmación. Listo, gracias. Sí, bien. Bueno, Profe, perdón, acá se entendió. una consultita. Sí. Para lo que sería la parte de la aislación térmica, en ese caso tenemos en cuenta lo que había comentado del aire. Y al tener el aire, eso servía como aislante térmico, por los poros. Sí. Sí, siempre que hagas un puente térmico, siempre que dejes un vacío entre las dos cosas, generás el puente térmico. ¿No es cierto? ¿Por qué el iglú? ¿Por qué los esquimales hacían las casas con iglú? Los iglús son de hielo, vamos a hacer así. Doble pared, excelente, Carlito. Los esquimales hacían la casa con iglú. Esto se lo explicaban en física. Ah, ¿los iglús son de doble pared? No. ¿Qué son los? ¿Por qué el iglú se hace de hielo? ¿Por qué el iglú aísla? Porque el agua tiene un punto de calor específico muy alto. No,
Aumenta Que por se la expande densidad, cuando se baja congela. baja la densidad. ¿Aumenta? ¿Qué pasó, Natán, con la Se densidad? expande cuando congela. Expande cuando congela, entonces va dejando, se hace más expandible y termina siendo aislante. El fenómeno del agua, ¿no? El fenómeno del agua. Por eso el hielo flota sobre el agua. Pero porque Porque tiene su menor densidad es densidad. menor No, que por la eso. porque la densidad del agua, del sólido es menor que la del líquido. Profesor, pero lo único que se expande es el agua, nada más. Todo lo El demás agua es el único, que acuérdense que la curva de punto triple es al revés. ¿Sí? Entonces acuérdense que, ¿por qué flota el hielo? Porque el hielo es menos denso que el agua. Y Pero por el por mismo eso- motivo, los esquimales usan los ladrillos de hielo para poder protegerse. Actúa como un aislante. El mejor aislante del mundo, no, pero es un aislante. Es como que hay un ingeniero atrás de todo. Sí, sí, esta clase es un desastre, es lo único que te puedo decir. Profe, es que en realidad lo del iglú permite que el calor se mantenga adentro y Claro, bueno. exactamente. Se mantenga adentro y además no haya transmisión, hay como un puente térmico ahí también, ¿no? Claro, es isotérmico. Sí. Profe, no me dice rápidamente lo de la resistencia a la oxidación, ¿cuál era el punto que tengo que tener en cuenta con respecto a eso? Porque Y lo el escuché tipo de siempre. óxido, generalmente. Todos los cerámicos, todos los cerámicos tienen una buena resistencia a la corrosión porque son óxidos. Básicamente su base son óxidos. Óxido de sílice, que es la arena, óxido de calcio, que es la cal, ¿sí? Óxido de alúmina, que es de aluminio, que es la alúmina. Entonces son muy estables esos óxidos. ¿Sí? Ok. Bien, seguimos entonces un poquito más, explico una cosita más. Sí, profe. Y después, bueno, ¿qué limitaciones tiene? Bueno, generalmente los materiales cerámicos son frágiles y después lo que tienen es dos grandes problemas que, desde el punto de vista del procesamiento, que son irreproducibles, porque no se puede repetir el mismo cerámico, y la dificultad de procesamiento. Porque como ustedes no le hacen la bonificación no es uniforme del material. Si a usted se le rompe una cerámica del baño, ¿qué pasa? ¿Salen y compran otra en la ferretería de la esquina? El señor no lo Sí, quiere. pero nunca es igual. Claro, el señor no quiera, el señor no los maldiga y les haga que tengan una pérdida en el baño, entonces tienen que bajar, no sé, 25 cerámicas con lo cuidadoso que es un albañil. Ustedes ya saben que la persona, después digamos, de la gente que monta circuitos integrados, está el albañil como persona, así, digamos, cuidadosa. Entonces el tipo entra con el martillo ahí, en la casa que no es de él, y te agarra con el cortafierro y te 14 cerámica. ¿Después te encuentran esas 14 cerámicas o no? No, Y yo espera, el año por eso. pasado Es tuve que complicado, hacer si un no lo compro rectángulo. Yo el año pasado tuve que hacer un rectángulo en mi casa de otro color de baldosa porque no había forma de conseguir algo ni similar. Porque justamente son irreproducibles, porque se hacen en una sola tirada. Y los ladrillos Entonces, a la vista pasa lo mismo. Uno los mira y son ¿Cómo todos ma- distintos. No hay forma que sean Claro. iguales los ladrillos a la vista. No hay Por forma, o sea, te salen de todos los Porque la colores. mezcla es muy bonificada, entonces es muy barato. Martín, perdóname, te interrumpí. No, está bien, por eso hay que respetar las partidas y siempre tener... Claro. No, pero siempre hay que profe, gastar inclusive en las partidas a mí me pasó, tuve que hacer un baño por tema de COVID para separar y todo, y la misma partida, las cerámicas no eran del mismo tamaño, había milímetros de más, de menos, y cuando uno tiene el toque de que quede todo a escuadra perfectito, No, lo ves y una vez que lo viste no lo puedes dejar de ver. Ya... No, los detalles eso se ven. Claro, lo que pasa es que eso depende de la calidad, la bonificación que tuvo el material. Cuanto más uniforme es el material, mejores son los resultados. Pero eso es más costoso también. ¿Sí? Bien, tenerlo presente. Bueno, ¿Y cómo hacen en las reconstrucciones, profe, así cuando quieren remodelar esas iglesias de antes o esas cosas? Y generalmente se buscan, logran encontrar los... Si ustedes se fijan, la mayoría de las construcciones es el mosaico, no sé si lo vieron alguna vez, que es la construcción sobre una base de cemento, se pegan una gran cantidad de pedacitos de vitrificaciones cerámicas, no sé si los vieron, y le hacen un patrón de patrón. Eso es fácil de conseguir. Muchos están hechos con eso.
¿Lo vieron alguna vez cómo se hacen los mosaicos? Eso, Sí, justo iba a decir eso, que también a veces cuesta, por ejemplo, a mí me pasó en mi casa cuando son construcciones muy viejas, la mía del 50, por ejemplo. Cuando nos pusimos a arreglar el baño y la cocina, tuvimos que sacar todo porque no podíamos conseguir los mosaicos granito, eran rosas, no se conseguía. Claro. No, y se pierde. Igual era horrible también, pero bueno. No, bueno, pero era otra tipo de construcción. Iban a tener la posibilidad en el trabajo práctico de realizar todas estas cosas. Les proponemos primero la diferencia entre un material colado, en los dos casos un material colado con un material de ladrillo, uno para un caso refractario y la otra para una casa en la costa. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una? Quería que lo tomen para ver un poquito, a ver cómo se resuelve. Bueno, vuelvo a presentar, chicos, así que ahí voy. Clase magistral con Pelayo, hablamos diversos temas. Sí, hoy hablamos cualquier cosa. Esta clase cualquiera, está grabada encima, una clase que es un Sí. Pero no está de mal tener conocimiento, casi que medio aplicación todo lo que estamos hablando, porque la verdad que uno no se lo pone a pensar hasta que alguien te lo plantea y estas cosas, y bueno. Claro, Profe, bueno, pregunta. sí, tenemos que dar una respuesta como ingeniero. Usted había dicho, Claro. mientras más uniforme sea el material, mejores van a ser las propiedades y la terminación. Cuanto más uniforme sea la materia prima, vos la tenés que bonificar la materia prima. Imagínate que vos mañana vas a Mendoza, te voy a hacer un ejemplo muy claro, vas a Potrerillo. En Potrerillo hay una arcilla que se saca del lago. O sea, alguna vez no fue, pero en Potrerillo hay un dique, se saca una arcilla. Esa arcilla, te hacen una prueba, si querés perder el tiempo, pero sacás la arcilla y la tamizás una vez. La tamizás 2 veces, la tamizás, bueno, vas a ver cómo y un artesano ahí que lo explica, cómo a medida que él va pasándola por distintos tamices hasta llegar a un tamiz muy, muy fino, la pasa creo que por 30 y pico de tamices, vos ves los productos, cómo van quedando un producto hecho con un material que fue tamizado 10 veces y uno que fue tamizado 20 veces y otro que fue tamizado 30 veces. La calidad final del producto mejora notablemente, pero también te mejora el costo. Digo, te empeora el costo. Por decirlo. Es eso, Rebeca, tenés que darle mucho más trabajo al material, ¿sí? Mucha más bonificación se llama. Entonces, ¿cómo era? Mientras más uniforme sea la materia prima, ¿qué pasaba? Mejores van a ser las propiedades. Ah, genial. Mejor van a ser las propiedades, mejor va a ser el sintetizado, mejor va a ser todo. Lo mismo va a pasar con cuanto más uniforme. Nosotros caracterizás la materia prima, porque van a ver que como cada material cerámico tiene muchos componentes, porque sale de la tierra, ¿no es cierto? Vos después vas a tener distintos comportamientos. Bueno, digamos. Ahí voy. Bueno, acá un poquito algunas de las cosas, no sé si hay... Bueno, acá está un poquito después explicado todo en estas filminas, un poquito todas los lugares donde se fabrican, las características, y bueno, y acá algunos conceptos de nuevos materiales, como revestimientos antideslizantes, revestimientos autolimpiantes, revestimientos con propiedades antibacterianas, tejas inteligentes con propiedades fotovoltaicas. Bueno, todo esto, chicos, es muy lindo, pero es carísimo. Y bueno, Parece que no somos muy de producir todas estas cosas, por lo que veo. A Europa se lleva todo. Y a ver, depende, claro, la tecnología de construcción acá nosotros es bastante básica, ¿no? Nosotros construimos básicamente en base a materias primas inorgánicas, ¿no? O sea, hacemos mucho cerámico y muchos ladrillos. En otros países se utilizan otros sistemas un poco más amables con la naturaleza. Bueno, no son tan amables, pero sí, Igual, la madera es profe, más amable. o sea, es caro, pero por ejemplo, yo estoy en el INTI y no voy a hablar del tema porque justo trabajo con los muchachos al lado que son de micro y nanotecnología. Y hay demasiadas empresas y hay muchas que están con estos temas de lo que tiene que ver pinturas, por ejemplo, ahora con el tema de COVID, antibacterianas, que ya estaban varias patentadas, que estaban laburando, y materiales compuestos que tienen que ver con meter partículas, me explicaban ellos, yo no entendía un poco, porque encima era polímeros.
No, es que es verdad, hay muchos materiales de ese estilo, muchos materiales con propiedades muy buenas. Pero bueno, nada, va creciendo. Hay pinturas con antifungicidas, o sea, son fungicidas, o sea, que vos le ponés y no te toma hongos, sí, hay mucho. Lo que pasa es que, bueno, son cosas que están a veces en todo. Igual, si vos querés hacer una casa hoy de construcción económica y lógica, sale un costo. Pero bueno, nosotros usamos el método constructivo cerámico, es algo que se usa bastante. En otros países esto no se utiliza tanto. Claro. ¿No? De hecho, el sistema constructivo, nosotros acá usamos hormigón y vidrio, y en otros países usan hierro y vidrio, o aluminio y vidrio, ¿no? Por eso ustedes estudian los reticulados, siempre hago el mismo chiste. ¿Por qué le hacen estudiar 400 reticulados? ¿Cuándo usaron un reticulado en su casa? ¿Vieron alguna vez su casa hecha de reticulado o la vieron hecha todo con hormigón? Viga y... No, las plumas nada más las veo con las plumas, que justamente lo que Ahora, nos usted enseñan una acá. construcción en cualquier parte del mundo y se hacen así, se hacen en ese estilo. Claro. Bien. Bueno, acá hay un poquito, bueno, la industria de los refractarios, de los sanitarios, bueno, no nos vamos a meter mucho más con esto, porque tenemos que todavía una materia que dar, así que más o menos. Pero acá nos dimos un pantallazo, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, nos vamos a meter un poquitito vamos a repasar un poquito las estructuras cristalinas en los materiales cerámicos. Después nos vamos a meter un poquitito en los defectos, pero lo vamos a pasar muy por arriba porque ya lo vimos. Y por último nos vamos a meter un poco en la clasificación. Bien. Bueno. Básicamente, acá nosotros vamos a repasar un poco. Las estructuras cristalinas son dos en los materiales cerámicos. Hay dos tipos de estructuras, las estructuras cristalinas y las estructuras amorfas. ¿Sí? Los materiales cerámicos, básicamente, puede haber dos grandes tipos. Acá nosotros vamos a ver las estructuras cristalinas. Y vamos a ver algunas de las características, las voy a repasar muy así. Los materiales cerámicos pueden tener dos tipos de estructuras, las estructuras cristalinas y las estructuras, las estructuras amorfas. En las estructuras amorfas, el enfriamiento es tan brusco que no alcanza a pasar del estado líquido al estado sólido con un ordenamiento reticular. Entonces, termina formando una estructura que es un líquido subenfriado. No termina de haber transformación de fase, de estado. Básicamente, acá pueden ver, voy a pasar algunas muy rápidas, pero sí... Profesor dijo estructura cristalina amorfa. Acá no, acá vamos a ver las estructuras cristalinas. Claro, pero dijo, en un momento habló de amorfo, no sé, se cortó, dijo cristal. Sí, las otras estructuras, no, escúchame. Los cerámicos presentan estructuras cristalinas, por un lado, y presentan las amorfas, por otro lado. Las estructuras amorfas son líquidos subenfriados, no hay orden reticular. O sea, no hay celdas unitarias. Mientras que en las estructuras cristalinas hay celdas unitarias. ¿Sí? Bien. Estructura amorfa característica, el vidrio. Esa es una estructura amorfa. No obstante, hay otras, pero esa es una. Estructura amorfa característica, la superficie de, por ejemplo, de los materiales cerámicos, la superficie de las bachas de baño, ¿sí? La superficie de los artefactos de baño, ¿sí? ¿Vieron que parece como si fuera un vidrio la superficie? Pero ustedes la rompen y adentro es granulosa. Bueno, porque lo que se hace es, a ese bizcocho en verde, es agregarle microsílice, toda distribuida uniformemente, después se cocina y se enfría rápidamente y se cristaliza. Eso produce sobre una superficie de arcilla una vitrificación. Esa vitrificación es lo que ustedes le pueden pasar el dedo y queda, vieron que parece como un vidrio, lo mismo que alguna cerámica. ¿Sí se entendió eso? Sí, sí. Sí. Profe,
Consulta, Sí. el tema de que sean la mayoría transparentes tiene que ver con, o sea, con el tema de la luz, cómo llega a la estructura. No, siempre la transparencia, esto se lo va a explicar Dante mucho mejor que yo, la transparencia está asociado a la falta de estructura cristalina. Las estructuras amorfas son las que son transparentes. Las Claro, estructuras por eso. cristalinas no son transparentes. Claro, por eso en el caso de las que son amorfas, como no tienen una estructura cristalina que tienen lados y demás, como la luz se refracta, o sea, quizá que ni siquiera se refracta, por eso son transparentes. Exactamente. Entonces, si ustedes ven una estructura transparente, ¿qué tipo de estructura es? ¿Tiene estructura cristalina eso? No, es amorfa. Es amorfa, excelente. Impecable. Es un líquido. No. Es un líquido subenfriado, como el dulce de leche. Claro. Solo que no se puede comer como el dulce de leche. Bien, sigamos. Una aburrida clase. A ver, bien. Me quedé pensando con el lechón, profesor, ¿eh? El lechón es lo mejor. ¿Cómo no? Me quedó llave. Chicos, lo más importante, digamos, uno puede fracasar en la ingeniería, pero no puede fracasar un lechón, no vuelve a ser el mismo, no puede volver a su casa con la cabeza alta, ¿o no? Profe, Sí. había dicho que entonces que si veíamos una luz en el material cerámico era amorfa la estructura, ¿no? No, las estructuras que son transparentes, va a haber estructuras amorfas en los materiales cerámicos, de eso vas a ver como si algunos pedacitos, vos rompés una cerámica y unos pedacitos son vidriosos, como un vidrio chiquitito. Eso es una parte amorfa que tiene el material. ¿Sí? Sí. Pero Entiendo. no es una estructura amorfa. Una estructura amorfa es el vidrio, que es transparente. Entiendo, gracias. Excelente. Bien, bueno, acá tenemos, creo que me estoy quedando sin batería. Bueno, acá tenemos los materiales cerámicos, una definición muy interesante, que dice están formados por elementos metálicos más no metálicos, y el enlace es iónico o mixto, y, por ejemplo, están formados por elemento metálico con otro elemento no metálico, por ejemplo, podría ser la sílice. Acá, el de arriba, metálico sodio, no metálico cloruro, cloruro de sodio, enlace iónico. Elemento no metálico, sílice. Pero no entiendo, ¿cómo es enlace mixto? ¿Qué? ¿Cómo es eso de enlace mixto? Pone ahí como enlace Sí, mixto. porque puede haber otro tipo de enlace. Puede ser que esté el covalente con algún enlace iónico. Ah, ¿sí? Ah, no me Sí, imaginaba. sí. Acá pueden convivir dos tipos de enlaces de acuerdo a la cantidad. Acordate que tiene varias estructuras. La arcilla tiene como 5 o 6 compuestos. ¿Sí? Por eso. Ahora dice acá, los átomos iones se organizan en estructuras ordenadas y periódicas y eso son las estructuras cristalinas. Excepto los vidrios que son amorfos. Bueno, acá repasamos de vuelta básicamente los conceptos que vimos de cristalinidad, que ya lo vieron a esto, todo esto se vio. Y acá comienzan las estructuras iónicas. Y acá nos explica un poquito estas estructuras iónicas, cómo se genera la regla de Pauling, ¿sí? Donde empezamos a explicar el concepto de estructuras abiertas, ¿sí? Bueno, básicamente lo que dice es que generalmente cuando hablamos del cloruro de sodio, nosotros veíamos que se dejaba. Si ustedes se fijan acá, fíjense que la estructura son estables cuando una parte del catión, que generalmente suele ser del anión, que suele ser más grande que el catión, que es más chiquitito, está en el medio, ¿sí? Toca, fíjense ahí, si ven mi mouse, toca una parte del átomo. Entonces, por ejemplo, este anión es tocado por esta parte del catión. Ahora, en este caso, donde no lo tocan, es una estructura inestable. Entonces, de acuerdo a la cantidad de átomos que la relación entre el radio del catión y el radio del anión permite que se le acerquen, se forman lo que se llama el número de coordinación. Entonces, fíjense, si yo tengo dos átomos, digo que el número de coordinación es lineal, es 2, y la estructura es lineal y forma de esta forma. Cuando yo tengo
3 de número de coordinación, es decir, que la relación entre el radio del catión y el radio del anión es mayor o igual a 0,15 y menor a 0,225, va a haber forma de triángulo y el número de coordinación va a ser 3, porque hay 3 átomos tocando el catión. Si la relación entre el radio del catión y el radio del anión es mayor que 0,225 y menor que 0,414, se va a formar un tetraedro. Así que es la estructura típica de la sílice. Y el número de coordinación va a ser 4. Y dentro de las conocidas, ¿no? Y si el mayor a 0,414 y menor a 0,732 la relación entre el rango del radio del catión y el radio del anión, me va a decir que el número de coordinación es 6. Y va a formar un octaedro, ¿sí? Mientras tanto que una cúbica, digamos, con los átomos en los bordes, va a ser formada cuando el número de coordinación es 8, y es decir que la relación entre el rango del catión y el rango del anión es mayor a 0,73. ¿Esto quién lo define? La naturaleza. Básicamente depende de la relación entre el radio del catión y el radio del anión. Esto Bueno, me hace acá acordar tiene, a Trepep, ¿tiene algo que ver? No. igual, Pues, es muy parecido, sí. a ver. En realidad Trepep se desprende de esto, ¿está bien? Claro, está. Esto es profundizar un poco, ¿no? No, claro, lo que pasa es que cuando vos te dan Trepep, te lo suelen dar a veces con... te lo explican, pero bueno, no se entiende tanto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vos tenés que decir es que vos vas a tener que los aniones que envuelven al catión se van a atraer, pero no van a poder acercarse terriblemente. Y de acuerdo a eso se va a formar la configuración, bueno, como ustedes la vieron en Trepep, ¿no? Bueno, y acá empiezan a ver, bueno, acá hay una explicación de que ven en una estructura estable la fuerza total de los enlaces que llegan a un anión desde los cationes que lo rodean debe ser igual a la carga del anión. Entonces fíjense que se van a formar estructuras abiertas porque no se van a poder acercar totalmente, se van a repeler, ¿no? Y acá tenemos las estructuras de los silicatos. Muy interesante porque la sílice es uno de los componentes más importantes. Entonces fíjense, por ejemplo, en los piroxanos o, por ejemplo, en el talco, la mica y la caolinita, que son estructuras bien abiertas, o la sílice. En la sílice tienen esto, ¿no es cierto? Cuya fórmula es silicio, oxígeno 4 menos 4. ¿No? Porque no es la fórmula mínima, sino la fórmula molecular. O sea, la sílice es un átomo de silicio rodeado por 4 de oxígeno. O sea, es óxido de silicio. Óxido de silicio. ¿Sí? Y fíjense que la cantidad de vértices compartidos va disminuyendo en este sentido. ¿Sí? A medida que los oxígenos. Fíjense cómo se van formando los silicatos. Y acá, muy interesante, ver cómo se forma la estructura de la caolinita, que es el material arcilloso, ¿sí? Fíjense que los silicatos forman estructuras bien abiertas, no forman estructuras compactas, ¿sí? Como suelen formar los materiales metálicos, ¿no? Forman estructuras abiertas, ¿sí? Entonces, no existen esos planos de máxima densidad plana ni direcciones de máxima densidad lineal. Son estructuras abiertas. Tanto las iónicas, porque se repelen, como estas que son de uniones covalentes. Y acá pueden ver un ejemplo de cómo está, en este caso abierto, la sílice, por ejemplo, la pirofilita, que es un aluminato de un sílico aluminato hidratado, ¿no es cierto? Con agua. Bien. Pero fíjense que se va formando esas estructuras abiertas y en capas, que es lo que les da la capacidad de deformarse a la arcilla. Bien, acá no vamos a seguir más. Y vamos a ver un poquitito, un repasito breve, y ya después nos metemos en lo que nos queda. Me quedan 20 minutos para ver 144 temas. No importa. No están apurados, sí. A ver si lo tenemos acá. Repasamos un poquito acá. Esto es muy cortito, pero interesante para verlo.
Fíjense que los sólidos cristalinos están ordenados de una manera geométricamente repetitiva, en el largo alcance las 3 direcciones. Ya hablamos que hay solidificación. Y en el sólido no cristalino tiene pocos átomos ordenados en forma geométrica y el resto de la estructura no está ordenada geométricamente en el largo alcance. O sea que acá básicamente a veces tiene algo ordenado, otras veces no tiene nada, ¿no? Básicamente acá en los materiales cerámicos aparecen las 14 redes, o sea, los 7 sistemas cristalinos con sus variantes que forman 14 redes cristalinas, que las tomamos de memoria: hexagonal, cúbica, hexagonal, ortorrómbica, monoclínica, triclínica, trigonal. Así que si yo les pregunto, nómbreme los 7 sistemas cristalinos, ¿les gusta esa pregunta para el coloquio o no los motiva? Está buena, está buena. No. No. Sí, Para está bien. nada. No, para Me nada. suena a pero nombre de medicamento. Haga lo que crea correcto. Para nada. Claro, está muy bien, chicos. Aparte lo pueden buscar en los libros. Einstein decía, no deben gastar su mente en buscar cosas, en recordar cosas que luego pueden encontrar en los libros. Así que, nada. Sí, saber en qué libro buscarlo. Y eso sí. Ponemos Sí, teleprompter. sí, pero ahora no había tanta falta porque está Google, ¿no? Así que les encontraría casi todo. Bien. Bien. Se basa, bueno, el número de coordinación es lo que acabamos de ver. Muy bien. Y los defectos estructurales, acá van a encontrar que aparecen los defectos microestructurales, los que ya vimos, algunos esto no los voy a pasar, las soluciones intersticiales y las soluciones sustitucionales. Y bueno, y acá los materiales no cristalinos, el desorden puede ser total, que hablamos de sólidos amorfos, o puede haber microdominios de corto alcance, que se llaman materiales con cierto grado de ordenamiento. Acá en los cerámicos se da, pero mucho más se va a dar en los polímeros, lo va a explicar mi amigo Dante a eso, que domina el tema. Y después el concepto de superficie. En los cerámicos es muy, muy interesante entender la superficie. La superficie es un defecto del material, ¿no es cierto?, que consiste en una abrupta interrupción de la estructura, como dice ahí, y generalmente hay una interacción físico-química con el ambiente. Si ustedes fueran átomos, ¿dónde les gustaría vivir? ¿En el centro del material o en la superficie? En el centro. En el centro. Claro, porque en la superficie le ocurre pasar la moladora. ¿Fuiste o no? Sí. Entonces, nada, que vivir en el centro, ¿no? Estos son lugares de alta energía, se llama, ¿sí? Ahora bien, puede haber en la superficie distintas estructuras. Bueno, hay distintas, ¿no es cierto? Hay varios tipos de superficies. Lo que se llama superficie prístina, que es la superficie del material recientemente fabricado, que luego, producto del intercambio con el medio ambiente, algo prístino es algo así, como brillante, como recién terminado, recién acabado. Bueno, tiene que ver con la superficie del material recientemente fabricado. Después, en su interacción con el medio ambiente, se va a ir deteriorando, va tomando otra forma. La superficie normal es la superficie en equilibrio con la atmósfera, se busca a veces, y después la superficie es alterada es cuando el material sufre alteraciones debido a la temperatura o reacciones, ¿no? Bien, superficies modificadas, pero cuando yo le empiezo a poner cerámicos, orgánicos, metales o algo, yo un material cerámico lo puedo recubrir con una lésica, con placa cualquiera, con alguna epoxi, o le puedo poner algún metal, o generalmente más con otro cerámico que se vitrifique. Profesor. Sí. Cuando se hace el enfriado, ¿se hace a temperatura ambiente o se le trata de tener alguna temperatura por el tema del material? No, se enfría, se trata de enfriar rápidamente. Se trata de enfriar rápidamente. Esa es la idea. Bueno, acá hay una representación de cerámicos muy interesante, si leanla, explica el proceso, pero bueno, esto es una clase, ¿no es cierto? No tenemos 40 clases, entonces vamos dando más o menos lo que podemos. Bueno, me va a quedar lo último, que es muy entretenido, que es la clasificación de cerámicos con algunas de sus características. Voy a hablar, algunas cosas las voy a pasar media rapidonga, pero bueno, vamos a ir mirando. Bueno,
Acá está un poco el campo de los cerámicos. Fíjense que no hay tanta cantidad de materiales para conformar un cerámico. Y bueno, ahí tienen algunos de los materiales característicos. Silicio, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, bueno, el antimonio, bismuto, bueno, algunos otros. Bueno, ya vimos lo que era un cerámico tradicional y que era un cerámico común. ¿El plomo? Bueno, acá Profesor, ¿el plomo en qué se usa como material cerámico? No se usa. Óxido de plomo se usa en algunos materiales, pero no es un material usado. No sé por qué está ahí el plomo. Está bien. No tengo idea. No se usa. No que yo sepa, por ahí me decís. Sí. Bueno, acá vimos un poquito lo del enlace iónico. Explicamos el número de coordinación. Fíjense que ahí está la relación que decíamos, el radio del catión sobre el radio del anión. ¿Sí? En este caso da 0,51. Como está entre 0,51, está entre 0,41,4 y 0,73,2, el número de coordinación es 6. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que hay una definición de número de coordinación que no la voy a tomar, pero es el número de átomos vecinos equidistantes más cercanos en una celda unitaria en función de la relación entre los radios iónicos y los elementos cuantables. Es mayor que 0 y menor que 1 y mayor relación que el número de coordinación. A mayor relación, digo, mayor número de coordinación, esto lo tomamos, no. Bueno, el enlace iónico y el enlace covalente ya lo hemos repetido, algunas de las características. Y acá vemos un poquito, esto es interesante mirarlo, fíjense cómo acá la estructura se ve claramente que es una estructura abierta. ¿Sí? Y acá creo que se veía también. También pueden ver que la estructura de, por ejemplo, el óxido de magnesio es una estructura, o cloruro de sodio, es una estructura altamente abierta. ¿Por qué? Porque, bueno, este quiere estar cerca de este, pero está también este. Si este viene acá que es negativo, con este que es negativo, este que es negativo, y acá viene este que es positivo, con este que es positivo, cuando lleguen acá muy cerca se van a repeler. Entonces, esta distancia a la que se encuentran es la distancia, digamos, donde se encuentra en el equilibrio la carga. De tal manera que la suma de las cargas negativas, por ejemplo, esta más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, da igual a la carga, el aporte de la componente de la carga da igual a la carga positiva que tengo. ¿Sí? Eso es un poco lo que explicaba la ley de Pauli. Bien. Bueno, acá tienen bien las estructuras abiertas, básicamente el enlace. Y acá aparecen las que presentan algún concepto de anisotropía. Eso es algo característico de los materiales cerámicos. Muchos materiales cerámicos producen anisotropía. Producto, por ejemplo, de que tienen sobre un lado las fuerzas de Van der Waals y sobre otro lado las fuerzas de Van der Waals y sobre el otro las fuerzas covalentes. Se ve la presentación, ¿no? ¿Estoy presentando o no? Sí, profe. Sí, bueno, sí. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la mica, que ustedes la deben conocer, que es esa cosa brillante que se suele encontrar en las piedras, a la que ustedes en una dirección la pueden romper, pero la hacen en el sentido transversal, se rompe. Bueno, presenta fuerzas de Van der Waals en el sentido transversal y en el sentido lineal presenta las fuerzas. La mica es como si fueran láminas. Usted cuando la rompe aparece todo como lámina. Exactamente, es lámina que en un sentido, las láminas, una lámina con otra se encuentra unida por la fuerza de Van der Waals y dentro de la misma lámina, en esa dirección, está la fuerza de covalente, ¿no? Y presentan una fuerte anisotropía, ¿no? Que es presentar distintas propiedades en distintas direcciones. Los metales son por naturaleza isotrópicos y los cerámicos y los polímeros a veces son isotrópicos, pero a veces presentan el fenómeno de la anisotropía. Disculpe, ¿cómo dijo en sentido transversal y lineal? ¿Lo va a tomar eso, por favor? ¿Lo puede repetir? Sí, cómo no, claro, cómo no. La isotropía es que tiene las mismas propiedades en cualquier dirección en la que yo lo solicite. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, la anisotropía es que tienen distintas propiedades de acuerdo a la dirección en que yo lo solicito. Si tomamos la mica, que es un montón de láminas una arriba de la otra, o el grafito, lo mismo, si yo lo tiro en el sentido longitudinal de la lámina,
va a tener una resistencia alta. Si yo lo hago en el sentido transversal, si separo las laminitas, va a tener una resistencia baja. ¿Por qué? Porque es anisotrópico el material. De acuerdo a la dirección en que yo lo solicite, presenta distintas propiedades. Es como la laja, profesor. ¿Cómo qué? Como la laja también, que la laja... Como la laja, sí, hay un montón, claro, exactamente. Profe, pero eso también nos pasa, digamos, en todos los materiales, en los aceros, en los polímeros. No, el acero no. Puede ser un acero, salvo que el acero sea forjado, si no, no hay anisotropía. Es muy raro, porque justamente, ¿qué es lo que elimina la anisotropía en los materiales? Un enlace más estable, en varias direcciones. ¿Y qué significa en la temperatura de enfriamiento? Ahora me llamó la atención, me gusta esta pregunta porque la voy a tomar en el parcial. Siempre la tomamos y después ustedes saben qué es lo que estamos preguntando. ¿Qué significa, digamos? ¿Qué es lo que asegura que no haya anisotropía material metálico? Que sea homogénea la estructura del material. ¿Cómo, Juan? Que sea homogénea la estructura del material. O sea, creo que de ahí... ¿Y cómo logramos que la estructura del material sea homogénea? Dependiendo del material, utilizamos un normalizado, por ejemplo. ¿Cómo? Con un proceso de enfriamiento lento logramos que se acomode la estructura. No, al revés, con un enfriamiento rápido. ¿Qué es lo que manejamos? Va a depender en qué fase quede el material, ¿no? Bien, tamaño de grano, Leila. Excelente, tamaño de grano. Nosotros, ¿cómo queremos que sea el grano siempre en los metales? Lo más pequeño posible. Lo más fino posible. Pequeño, homogéneo y bien distribuido. ¿Eso que produce? Anula el efecto de la isotropía, de la anisotropía, y mejora la isotropía del material. El material con un grano homogéneo, fino, regular y pequeño, me da características isotrópicas siempre, porque en la sumatoria me queda un promedio de direcciones. Si yo tengo 3 granos, ahí va a presentar anisotropía. Por eso siempre nosotros tratamos de refinar el grano. ¿Se acuerdan que era una de las cosas que queríamos hacer siempre? ¿No? Que el tamaño del grano sea pequeño. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Entonces no hay efecto. Si yo tengo un grano bien chiquitito, no tengo ningún efecto sobre la propiedad mecánica, depende de dónde lo solicite. ¿Sí? Por eso siempre quiero tenerlo. ¿Está? Profesor, no sé si me quedó claro. Si queremos el tamaño del grano pequeño, sabemos que es isotrópico, ¿sí? Sí, los metales por naturaleza son isotrópicos, porque muy rara vez vos podés tener tamaño de grano muy grande. Pero nada, siempre sí. Con tamaño de grano pequeño, más isotrópico el material y más parejas son las propiedades. Eso es lo que logra. Independientemente de la el otro que estábamos hablando, sí, era el ejemplo de la laja, la mica, todo eso, ¿no? Claro, o de un material forjado, que vos direccionás el grano en una determinada dirección, que es la máxima solicitación. Perfecto. Por ejemplo, no sé, una barra de dirección. Profe, una consulta. Y en el caso de los polímeros parten a partir de pellets y después, bueno, hay una máquina extrusora que ahí tira va a en un pasar sentido. otra cosa que se las va a explicar Dante la clase que viene. Ok. Yo no lo estudié. La verdad te voy a ser sincero, Nicolás. No lo estudié esta clase, así que... Y no estaba en Wikipedia, así que... Simplemente, Marce, en los polímeros está más asociado al procesamiento que a las uniones, digamos. Se me está lavando las manos, profe. Se me está lavando las manos. Y yo no entiendo de polímero, el que sabe es Dante. Yo nunca en mi vida vi un polímero, bueno. No sé de qué se No, trata. yo tampoco. Yo no, solamente Dante sabe un montón. Todas las preguntas difíciles se las tienen que hacer el ayudante. No, los polímeros tienen que ver con el grado de procesamiento. Te voy a contar rápidamente. Y son anisotrópicos también, suelen ser anisotrópicos. ¿Tá? Depende cómo vos lo hayas procesado, ¿está bien? Pero van a tener cierta anisotropía algunos y otra cierta isotropía. ¿Por qué? Porque son muy de diseño y muy puntuales los procesamientos de los materiales, ¿está claro? De los polímeros, ¿sí? Profe. Si vos habrás visto que hay polímeros que los cortás en telas poliméricas, vos las cortás en un sentido fácilmente y en otro sentido te cuesta mucho, ¿no?
Claro, sí, depende si es biorientado o monoorientado. Claro, va a depender del tipo de orientaciones, pero bueno. Profesor, eso también depende mucho de los polímeros con el tema de la composición química, ¿no? No, depende de la composición química, del procesamiento, de los aditivos. Es un poco más complejo. Pero ahí la anisotropía media que la generás vos. ¿Está? ¿Sí? Perfecto, gracias. Va a presentar, sí, sí. Bueno, Dante, menos mal, zafé. Gracias. Está bien. Bueno, sigamos. Profe, si nosotros le hacemos las preguntas difíciles a los profes, con toda razón va a ser difícil el coloquio, tampoco es la idea. No, es que yo no la sabía esta, pero ahora lo voy a aprender, voy a estudiar un poco más. Ahora busco en Wikipedia. No, es que es distinto el tema, y después lo va a explicar Dante. Tiene una justificación un poco más extensa, van a verlo. ¿Entiende? No es tan sencillo, porque nosotros decimos polímero. ¿Qué es un polímero? El polipropileno es un polímero. ¿Está bien? Pero el poliéster también es un polímero. ¿Está bien? Entonces, o el neopren. O el neopren, claro. No, pero justo eso, polietileno, polipropileno, qué sé yo, todos esos polímeros termoplásticos son más o menos parecidos. Policarbonato, tienen un comportamiento similar. Pero después vos entrás en otro rubro, donde tenés poliéster, qué sé yo, tenés neopren, tenés las resinas epóxicas, son todos diferentes, ese es el tema. Que cambia el concepto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Dante, así o no? Sí, Marce, vos sabés que yo no me voy a ir en contra tuyo, si vos decís que es así. No, digo, por ahí decís que, viste, si estoy mintiendo, decilo, pero no. ¿Cómo te puedo decir, no, Marce, estás equivocado? No, puedes decirlo. Se juega el trabajo, profe. Hay libros que dicen eso, Marcelo. Hay libros que dicen, claro. Ah, sí, es así, tal cual. Son familias distintas, termoplásticos, termorrígidos. Entre los termoplásticos hay familias, entre los termorrígidos hay familias. Hay elastómeros, eso es un poquito más amplio. Y además hay mucho polímero de diseño. Eso es algo que no pasa tanto en los metales. ¿Sí? Vos decís, hay polímero para cada cosa, ¿no? Para muchas aplicaciones. Podemos saberlo. ¿Sí? Es más que los polímeros se pueden llegar a desarrollar mucho más para distintos usos, ¿no? Sí, sí. Sí, los cerámicos también. Lo que pasa es que los polímeros tienen muchas más aplicaciones, muchísimas aplicaciones. Y vos generalmente, no sé, o sea, el ratán, por ejemplo. El ratán es un polímero de diseño específico, o no sé, estoy pensando ahora, no me sale el nombre, el que reemplaza el PVC. Se me hizo una laguna. Profesor, igual son como estructuras con respecto a la cerámica, estructuras como más complejas y de moléculas más grandes. No, son distintas, son otras cosas. Sí, van a ver que después va a estar. Pero la combinación es un polímero. ¿Cómo? A veces ve uno las fórmulas de algunos polímeros, son re bueno, son complejas, pero sí, son distintos. Pero van a ver que siempre es lo mismo. Después van a ver el grupo, lo va a explicar antes por la clase que viene. Sí, el PETG es el que está reemplazando al poliéster. Perdón, al PVC. ¿Qué está reemplazándolo? El PETG, poliéster termocontraíble. Por lo menos en lo que es. Otro que digo yo. Bueno, no me acuerdo. Después te lo voy a decir. La clase que viene lo busco y te lo digo. Hay uno que no sé si es ese, Marcelo, pero es el polilmetil metacrilato, digamos, el PMMA. En algunas. No, pero es uno más sencillo. Pero no me acuerdo ahora. ¿El poliestireno? No, es uno específico, pero ya está. Listo, ya vamos con los cerámicos, si no esto no se termina ni para las 12 de la noche, ya son. Y me gustaría por lo menos terminar de presentar esto. Bueno, ahora esto viene no presenté la pantalla, ¿no? Me puse nervioso. Vamos a seguir. Muy bien. Polipropileno polipropileno no. Esos son los clásicos. Este se llama, bueno, ahora lo voy a buscar. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿Y para qué se utilizaba ese que está pensando y no le sale? No, ese reemplazo del PVC se usa como el PVC para la máscara de PVC, para la máscara que no tenga olor, viste que la máscara de PVC tiene el olor característico del PVC. Acetato. Para que no tenga ese olor, se usa otro polímero que ahora no me lo acuerdo, pero bueno, ya me lo voy a acordar. Bien. ¿El acetato, bueno, puede ser?
Las máscaras de No me acetato. acuerdo, tengo una laguna, no me estoy acordando. Ahora ya voy a seguir con esto. Prometo que antes que terminemos la clase lo voy a buscar y les digo cuál es. Bueno, polimorfismo. Bueno, los materiales cerámicos, esto es lo que hablamos. El polimorfismo está asociado a un cambio de volumen. El problema del polimorfismo, anoten esto, es cuando generalmente siempre está asociado a un cambio de volumen. Entonces, al haber un cambio dimensional, tiene un efecto sobre los materiales, ¿tá? Por ejemplo, acá tienen distintas estructuras, es decir, presentan la misma estructura cristalina, presentan la misma composición química, pero con una estructura cristalina muy distinta. Entonces, por ejemplo, la zirconita, que está ahí, zirconia, que es el óxido de circonio, hasta los 1170 es monoclínico, de los 1170 a los 2370 es tetragonal, y los 2370 por encima de los 2370 es cúbico. Entonces presenta ahí una estructura que se llama, hay un cambio volumétrico ahí, ¿no?, que puede producir esto. Y después fíjense que la sílice tiene gran cantidad de dimorfismo, el nitruro de boro, ¿sí? Pero bueno, un poco para que ustedes sepan. Entonces, yo puedo tener la misma composición química, pero con distintas estructuras. Y cuando cambio de estructura, produce un cambio volumétrico, produce un cambio de volumen, que es muy crítico para cualquier calentamiento, cualquier enfriamiento. Después tenemos los vidrios, que básicamente no hay temperatura de solidificación, como ven acá, TMP, que sería la temperatura de solidificación, si esto fuera la sílice. Si yo enfrío rápidamente, lo que voy a empezar a tener es una disminución del volumen, o sea, el volumen va a ir disminuyendo. Cuando la curva, ¿sí?, que viene en bajada de disminución de volumen se estabiliza, acá está muy pendiente, pero se estabiliza, yo defino a esa temperatura en la cual se produce la estabilización del volumen de la sílice subenfriada como TG, que es la temperatura de transición vítrea. Después van a ver, en los polímeros aparece esta temperatura también y van a ver cómo juega. Pero acá fíjense que la temperatura de transición vítrea es mayor a la temperatura, el vidrio ya no se relaja, ¿está bien? O para las temperaturas menores a la temperatura de transición vítrea. Y después, bueno, hay una zona donde los vidrios tienen una movilidad, en los vidrios no es tan importante, en los cerámicos es importante, que es la temperatura donde el material está por encima de la temperatura de transición vítrea, pero por debajo de la temperatura de solidificación. Y ahí tiene un cierto comportamiento de acuerdo al tipo de material. Las propiedades generales ya las vimos, así que no las vamos a volver a dar, pero más o menos las vimos todas. Y la clasificación. Básicamente están los cerámicos uniatómicos, como el carbono, el silicio, el germanio y el boro, ¿sí? El silicio y el germanio son utilizados como semiconductores, y después está el caso del carbono, que tiene sus variantes, ¿no? En realidad, el carbono tiene tres formas alotrópicas, que son diamante grafito y fullereno. Acá no lo ponemos, pero lo van a encontrar, y es una característica. Tres y variantes de acuerdo, tres variantes alotrópicas. Sí, porque, por ejemplo, lo pueden encontrar con una estructura típicamente iónica, parcialmente iónica, que es el grafito, o una estructura totalmente covalente, que es el diamante. ¿Sí? ¿Y el grafeno, profe? El grafeno es exactamente esto, es el fullereno también se llama. El grafeno es una estructura de 60 átomos de carbono que tiene una forma de pelota de fútbol, ¿sí?, de las estructuras de fullerenes, de las buscan, ahí van a encontrar que hay una estructura de Fuller, que son como unos dos que hay creo que en Inglaterra o en Irlanda, y esa estructura tipo pelota de fútbol, con sus bajos, que en cada punta tiene un átomo de carbono, tiene propiedades muy características. Es un material que se estudió allá por los años 90 y pico, cuando se descubrió en el polvo, digamos, estelar, y luego se pudo sintetizar, ¿no? Es una estructura de carbono. Presenta muchas propiedades interesantes, no están todavía... Sí. Quedan como láminas. ¿Cómo? Cuando se hace la estructura, se va formando, que quedan como láminas, ¿no? Sí, lámina de grafito, pero la estructura, si vos la vieras,
No es la estructura típica del diamante, ni la del grafito, es una estructura tipo Es cilíndrica. volumétrica. No, volumétrica es, una estructura volumétrica rarísima. A ver si encuentro acá. A ver, chicos. A ver si veo acá Fusion. A ver, un segundo. Un segundito. A ver, un segundo. Claro, pero usted cuando dice escritura tipo de pelota de fútbol, pero Ahí de le forma muestro, ahí le plana, muestro. Ahí le no de muestro cómo forma lo volumen. Ahí le muestro, para que vean. Ahí estaba mirando, ahí en Google rápidamente algunas estructuras. Claro, en realidad como estoy, vieron que yo estudio todo por Wikipedia, ya saben esto, así que no hay ningún secreto para nadie. Pero por ejemplo, ustedes pueden acá ver el fusionero. Ahí les voy a mostrar el fusionero. Si lo encuentro. Acá. ¿Me ven ahí? Sí. Este es el gráfico del fusionero. Ven que la estructura es como una pelota de fútbol, de hecho acá la comparan, no sé si la alcanzan a ver. ¿Sí? ¿Sí? Son estructuras muy complejas, tiene muchas aplicaciones. ¿Sí? Fíjense acá, hay, por ejemplo, hay un tema de tubular. Bueno, nada, algunas estructuras se han usado en los aceros. Es compleja de obtener la estructura, pero bueno, nada, para que la vieran. Es otra estructura Profesor, que forma el carbono. ¿y ¿Cómo? la ventaja que le da es darle dureza? No, depende, tiene muchos probables usos. En realidad no hay nada masificado en todo esto, no se ha utilizado. O sea, hay algunas utilizaciones muy, muy específicas, pero no es algo que se use para como algo que está industrializado. Bien, bueno, Apenas sigamos. que es el material más conductor, dicen. El grafeno. Sí, es muy conductor, pero bueno, nada, pero sí, pero no tiene aplicaciones bien concretas. O sea, esto es como todo. Puede ser que tenga algunas propiedades, pero después cuando se lleva a la carta de productividad, es donde se complica. A la industrialización. Es complejo producirlo, usted lo que dice, es complejo producirlo. Sí, y además es complejo tratarlo, hay que desarrollar las técnicas, ¿no? Falta la aprobación del mercado. Profe, entonces este era también alotrópico. Es un material alotrópico, sí. Okay. Es una de las formas alotrópicas del carbono. Bueno, acá podemos ver un poquito. Después vemos la clasificación. Después vemos algunos ejemplos como materiales no óxidos, por ejemplo, el nitruro de boro, ¿sí? O el nitruro de silicio, que tienen estas aplicaciones, ¿no? Para piezas de construcción térmica, bueno, para alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura, para alta resistencia en caliente. Y generalmente son productos que tienen bajo coeficiente de dilatación térmica. En algún momento hubo motores para barcos, algunos motores cerámicos de algún submarino, hay alguna leyenda de todo eso. Como les decía. Después vienen, bueno, los que forman los óxidos, ¿no? Cristalinos. Tenemos la sílice como la gran vedette, que es la que conforma casi todos los materiales, por ejemplo, está presente en casi todas las arcillas, refractarios, vidrios. Bueno, bajo condiciones se encuentra en formas alotrópicas, que son estas. El cuarzo por debajo de los 870 grados, entre los 870 y los 1470 la tridimita, y entre 1470 y 1710 la cristobalita. Cada una de estas formas va acompañada de un cambio volúmico. Por eso explicábamos hoy lo de los hornos, ¿no? Y bueno, cuando se enfría de alta temperatura rápidamente no se obtiene ninguna estructura cristalina, se obtiene vidrio. O sea que uno de los materiales que tiende a formar estructuras amorfas son las estructuras con alto contenido de sílice. Bueno, otro grupo importantísimo son las arcillas. Las arcillas tienen tres componentes generalmente. La caolinita, el feldespato y el cuarzo. La caulinita general, anoten bien esto, está claro, recuérdenlo porque es interesante
siempre están constituidas por cuarzo y alúminas, ¿no es cierto? Y aluminatos y agua. Y generalmente son en forma de capa, lo cual la hace muy moldeable cuando se les da agua. Pero los componentes son la caolinita, que es la arcilla básicamente, el componente arcilloso, ¿sí? Que le da la plasticidad. El feldespato, que es el ligante, ¿sí? El ligante, un producto fundente o el que forma la unión, es el ligante, el feldespato, la caolinita, que es el componente base, y el cuarzo, que actúa de carga. Cuanto más cuarzo tiene, más resistencia mecánica tiene, pero también presenta mayor fragilidad. Entonces, si ustedes quieren dar a la caolinita de acuerdo a como ligante o fundente el feldespato, y si no, la caolinita, que es la arcilla propiamente dicha, que le da esa propiedad chicosa y que después se cocina, se sintetiza, y bueno, y el cuarzo que actúa como carga. Bueno, después los materiales refractarios, que la diferencia bien clara es, un material que es aislante, tiene alta densidad y baja resistencia mecánica, y un material que es refractario tiene alta densidad, ¿sí? Y alta resistencia mecánica, ¿sí? Entonces, recuerden bien la diferencia entre aislante y refractario. Y bueno, hay distintos Perdón, grupos, profe, básicamente. ¿puede Sí. repetir lo último una vez más, por favor? Sí. Los materiales refractarios son los que tienen alta densidad y alta resistencia mecánica. Y los materiales aislantes tienen baja densidad y baja resistencia mecánica. Si vos querés hacer un horno, vas a hacer una capa de aislante contra el hierro y después lo vas a poner una capa de algo, digamos, en polvo para que quede bien, y arriba un refractario para que la carga de acero caiga sobre el refractario. Bueno, básicamente hay tres grandes grupos, pero bueno, acá hay muchos, ¿no? Profe, Arcillas refractarias, ¿sí? el material aislante es más poroso, ¿no? Por así decirlo. Sí, es más poroso. Muchas gracias. Dígalo con confianza, no por así decirlo. Con confianza, es más poroso el material aislante. Bueno, puede ser arcilla refractaria o ladrillo refractario, ideales para la parrilla. Y si no, ya empezamos a meternos en los materiales que son básicamente refractarios, que son tres grandes grupos. Ácidos básicos y neutros. Los ácidos tienen en su composición mayormente todo óxido de silicio. Los básicos tienen mayormente óxido de magnesio. También pueden tener algo de dolomita, que es una mezcla de óxido de magnesio y óxido de calcio. Pero los ladrillos refractarios básicos tienen magnesita, que no es el carbonato, en realidad es el carbonato de magnesio, pero que cuando se calcina se convierte en óxido de magnesio. La magnesia o la magnesita es el óxido de magnesio y es característico de los refractarios básicos. ¿Se entendió esto? Que tienen mejores propiedades que los refractarios ácidos, pero son más caros. Y después tenemos los refractarios neutros o anfóteros, ¿sí? Es decir, que no reaccionan con nada, que generalmente son a base de alúmina. Cuanto más porcentaje de alúmina tiene, mejor calidad tiene el refractario. Es decir, hay de alta alúmina, de media alúmina y de baja alúmina. Cuanto más cantidad de alúmina tiene, mejores propiedades para sí. Y ustedes pueden ver acá que hay cromita también, hay de grafito y arcilla. Bueno. Después están los silicatos hidratables, y este grupo interesante entender bien el concepto de cemento Portland. El cemento Portland es un clinker donde se mezcla óxido de calcio, alúmina y cal. Sí, perdón, óxido de silicio, óxido de calcio y alúmina. Eso se hace un clinker, se calcina fuertemente, se liga y después se muele finísimamente de tal manera de conseguir una reactividad del silicato hidratable, que es ese cemento Portland. Ahora, si a ese cemento Portland
un árido fino, que es la arena, y un árido grueso, que es una carga gruesa, que es la piedra partida, voy a obtener el concreto o lo que nosotros conocemos como hormigón. Y si además a ese hormigón yo le agrego hierro, se convierte, a ese concreto le agrego hierro, se convierte en un hormigón armado, que es un material compuesto que lo va a dar Mauro. Así que no sé mucho de el hormigón armado, mantenimiento, y tiene una cantidad de características interesantes, ¿no? Que es colable. Acá la gran diferencia entre lo que es una construcción de preensamblado, como tiene un ladrillo, o algo que es colable, donde ustedes hacen el encofrado y luego vierten el material en forma de mezcla. Bien. Los geles no le vamos a dar mucha bola. Y después vienen los vidrios, ¿sí? Sí. Y ahí combinamos la buena compresión del hormigón y la tracción del acero, ¿no? Exactamente, perfecto, increíble. Sí, claro, muy buena resistencia mecánica. Y después lo que tiene poco mantenimiento, ¿no? Porque ustedes pueden pegar sobre esa estructura sólida de hormigón una gran cantidad de ventajas tiene el hormigón armado. ¿Sí? Ustedes hacen una estructura de hormigón y eso se hace rápidamente. La velocidad de fabricación, lo único que no se pueden olvidar nada, porque se olvidaron de poner una canilla, la tienen que mandar por afuera. ¿Entiende? Todo tiene que estar pensado desde el comienzo en una estructura de hormigón. Si ustedes hacen toda una casa de hormigón, tienen que pensar todo desde el primer día. ¿Dónde va a ir cada cosa? No hay tiempo después, no hay arrepentimiento, ¿se entiende? Porque no pueden cortar el hormigón, es difícil de cortar, ¿está? Distinto en una casa donde ustedes, bueno, se olvidaron algo, rompen la pared, hacen un coso, pegan un caño y lo meten. Bueno, acá tienen un poco la estructura del vidrio, ¿sí? Y ven una estructura ordenada y una estructura desordenada. Y si a eso le agregan, por ejemplo, sodio, la estructura esta desordenada se rompe y se convierte en una estructura todavía más cristalina, ¿sí? Bueno, un poquito acá he explicado eso. Y acá habla un poquito de la densidad de los materiales cerámicos puros, no habla de la densidad aparente, de las temperaturas de fusión, que van a ver que son altas. Bueno, y acá sí, el coeficiente de expansión térmica, fíjense que los materiales cerámicos tienen un muy bajo coeficiente de expansión térmica, básicamente. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el apunte, ¿por qué Sí. dice que es un polímero el vidrio? ¿A dónde dice que es polímero? Sí, no sé, una definición o leí mal. El vidrio dice que puede No sé. considerarse como un polímero inorgánico de alto peso. Sí, podría ponerse, sí, porque es amorfo, básicamente. Bueno, pero está, por eso porque me confundía, digo, estamos hablando que es cerámica y de repente sale No le des bola. y se suponía que eran otras cosas distintas a lo que estamos hablando ahora. ¿no? Por Listo, eso rompela la filmina esa. hay que hacerla de vuelta. Nada. Sí. Estamos esperando un ayudante nuevo para que venga y haga la... Hacemos laburar un poco, pobre. No, mentira. Bueno, acá pueden ver. Después pueden ver las propiedades térmicas, bueno, la conductividad térmica. Algunos parece fenómeno de superconductividad, como un sustrato, es bastante más complejo. Y un poco lo que veíamos el otro día, el uso de los cerámicos como elementos de corte, ¿sí? Fíjense que alguien en la clase pasada preguntó qué era un acero de alta velocidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vos, Milagro, preguntaste qué era un... Sí, habían preguntado. ¿Qué preguntaron? Sí, fui yo. Era un acero de alta velocidad. Eso para que nunca me agarran dormido. ¿Está claro? Siempre piensen que... Eso que es lo que se llama acero rápido. Acero rápido. El acero rápido, fíjense que era característico de los años 30. Ahí aparecen los carburos integrados, básicamente el carburo de vidrio. Voy a contar, total, la clase ya está desbarrancada, no tenemos por qué A eso se volverla usan a las mechas, profesor, ¿no? Se usan las mechas y se usan todo. Una de las grandes ventajas del rearme alemán, ¿por qué Alemania se arma entre el año 33 y el año 39, en 6 años? Porque una de las cosas que desarrollan es que los americanos producían con aceros rápidos, que eran
que la velocidad de mecanizado muchísimo más inferior a la velocidad que tenían los aceros, los carburos. Entonces, una de las grandes ventajas que tienen los alemanes en el rearme alemán es poder contar con carburo de tungsteno, básicamente, que es la vidia, ¿no es cierto? De hecho, si ustedes van a San Luis, la clase está desbarrancada, para que vamos a seguir, hay una mina que se llama la mina de los Cóndores, que es una mina de tungsteno, que proveía el wolframio o el tungsteno a Alemania. La mina está abandonada, muy interesante si la quieren ir a visitar, si van algún día ahí a, ¿cómo se llama? A Merlo, hasta 20 kilómetros, 20 y pico kilómetros, y van a ver una explotación de tungsteno. ¿Por qué? Porque el tungsteno era estratégico para los alemanes. Y los alemanes con eso hacían el carburo de tungsteno. Después se les empieza a ir el wolframio, y tenían algunos aceros que eran al tungsteno también. Y empiezan a reemplazar el tungsteno por el molibdeno. Ellos son los primeros que lo cambian. Pero el gran éxito del rearme alemán estaba en tener velocidades de mecanizado muchísimo más altas que los norteamericanos y los ingleses, debido a que habían descubierto los carburos sinterizados, ¿no es cierto? Básicamente el carburo de tungsteno, que es la vidia. Bien, dicho esto, no sé qué aporté, pero no, un dato histórico. Bueno, podemos viajar a San Luis, eso, y conocer una ciudad se llama Merlo. Claro, pueden ir, es muy linda la mina. Hay como 3 o 4 minas. Hay una de oro, que es la Carolina. San Luis. Yo fui a la Carolina, claro, ahí está, en la Carolina. Sí, la Carolina es una mina, pero es una mina de la época de la colonia. No, de oro era. De oro, era de oro, era de oro. Una mina de oro que está ahí en la que tiene azufre. Se fueron las ingleses y la dinamitaron. Algunas fueron a las verbenas. Hay un par de minas abandonadas también de oro, explotación de oro de la época de la colonia. Pero la mina de los Cóndores del año 30 y pico, y es una mina que se abre con capitales alemanes, y es una mina relativamente moderna, muy interesante para ver, porque a diferencia de la Carolina, que es una mina baja, muy bajita, ¿cómo se dice? Las galerías son bajas, acá las galerías son altas y se llega al lugar de explotación central, muy interesante. Bueno, propiedades eléctricas, los materiales cerámicos hay aislantes, hay semiconductores, hay conductores y hay superconductores. Hay una variedad. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, y después hay las aplicaciones metálicas, que son como materiales de desgaste y de corte. Y bueno, y di más o menos una clase de cerámica. Espero les haya interesado. Bien, y terminé 8:33, casi perfecto. Bien, chicos, Profe, ¿alguna duda? Profesor, el cilindro tiene la particularidad de que puede ser conductor y eso es como un semiconductor, ¿no? Sí, se usan semiconductores, ¿no? La electricidad y en algunos momentos no. Claro, generalmente la estructura de silicio, bueno, es justamente, por eso se llama Silicon Valley, el lugar donde se desarrolló todo el tema del circuito integrado, ¿no? Gracias al uso del silicio. Bien, chicos, los ejercicios son muy simples. Me interesa mucho que analicen el sistema constructivo, muy interesante para ver la aplicación, porque algo de eso va a haber en el parcial. ¿Sí? No tanto el del horno, sino más bien el del hormigón armado. Son ejercicios muy simples, interesantes para analizarlos. Si le ponen garra, lo resuelven. No sé si les quedó alguna duda, algo, me hacen el reclamo. Tungsteno usaron por la dureza, ¿no? Pero al mismo tiempo les haría las armas más pesadas. Bastante pesado. No, lo usaban para mecanizar el tungsteno. El tungsteno lo usaban para la producción mecanizada, sí. No, después tenían una industria de acero fabulosa, ¿no? De hecho, las mismas empresas que, digamos, que produjeron el rearme alemán hoy están vigentes en Alemania, digamos. Claro. El trabajo se entrega la semana que viene. No, se entrega hoy a la noche, a las 10, es facilísimo el trabajo para hacer, es una tontería. 4 personas integrando el grupo, no hay forma de no entregarlo. Hasta las 12:30 tienen tiempo de entregarlo, se entrega hoy. Se acabaron los tiempos de ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 12:30? Sí, 12:30, hasta las 2 de la mañana. Profe, ¿y la actividad qué hora se va?
Y tenemos 10 menos actividad cuarto. ¿A hoy, qué hora la ¿no? abriste la actividad, Mauro? Está muteado. Mauro se fue. 10 menos 20. No, estaba muteado. 10 menos 20, Mauro. Sí. Queremos 21 una 40. voz oficial, Mauro, porque si no acá los chicos se enojan, ¿viste? Así no, Bien. no quedan dudas. Muy bien, 10 menos 20, 9 y 40. Listo, tienen una hora para hacer este trabajo tontísimo. 2 se ponen a hacer un punto, 2 se ponen a hacer otro, a las 10 menos 5 está listo. Listo, ¿separás en grupo? ¿Qué haces? No, al final volvió a esto y no me los digitó por grupo, así que ya para el próximo ya lo hago. Era un error de esta nueva plataforma. Bueno, ¿y qué hacen? Que se hagan, se arreglen como puedan. Como la clase pasada, seguimos Bueno. acá nosotros, hagan su grupo y Cualquier cosa, duda o hablamos. consulta. Sí, están echados, listo. Buenísimo. Chicos, Gracias, profe. muchas gracias. Los veo. A los que son padres, feliz día. Profe, Y- la última clase Pásenla de polímero, la última clase, ¿no? No, última polímero clase. después viene después viene Parcial. material. Y después materiales compuestos. Ah, falta Bueno, materiales bueno. compuestos todavía. ¿Más temas todavía? Wow. Y feliz día mañana, sí, es verdad. Y bueno, peor sería que no te diéramos nada. Hablaría mal de Mañana es el nosotros. día del ingeniero. Chicos, pásenla muy Vale, lindo, yo igual. disfruten. A los que son padres, feliz día, pásenla lindo. Feliz día, che. Gracias. Feliz día, Feliz profe. día, Muchas muchas gracias. gracias. Feliz día, igualmente. Feliz día. día, hasta luego. Feliz día. Chao, hasta luego. Chao, chicos. Feliz día, hasta luego. Feliz día. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Chao.